Criterios diagnósticos: amilasa lipasa. La elevación 3 veces el valor superior a lo normal constituye un diagnóstico laboratorial de pancreatitis aguda. Esto asociado con la clínica del dolor, ya tenemos el diagnóstico de pancreatitis. Si a veces la clínica no es muy sugerente o el laboratorio tampoco no es muy concluyente, una tomografía puede ser útil para el diagnóstico. Si es que hay una forma severa de pancreatitis aguda, la PCR también puede ser utilizado como marcador que nos indica severidad en la mayoría de cuadros. Siempre tener en cuenta las pruebas de función hepática, sobre todo para valorar la etiología. Lo más frecuente es biliar. Obviamente tendríamos que tener perfil hepático alterado, presencia de cálculos en la vesícula o en la ecografía. Recuerden que se pueden utilizar diferentes tipos de estudios de imágenes en la pancreatitis. Cuando yo era interno, yo recuerdo que mi residente dijo: sácale la radiografía de abdomen a ese paciente que tiene pancreatitis. Yo decía: radiografía de abdomen, bueno, ¿será? Radiografía de abdomen. Ahora, una radiografía de abdomen simple, ¿tiene utilidad en la valoración de un paciente que tiene pancreatitis aguda? No. ¿Por qué? Porque la radiografía de abdomen simple en una pancreatitis lo único que busca es ver esto, que se llama asa centinela. ¿Qué cosa es? El páncreas, ¿de qué parte del tubo digestivo está rodeado? Del duodeno. Si el páncreas se inflama, también inflama el duodeno. Y si el duodeno se inflama, ¿qué cosa se produce? Híleo. Y este híleo, ¿cómo se ve en la radiografía? Como un asa aperistáltica y distendida. Eso se llama asa centinela. Pregunta: ¿ver el asa centinela te dice que este paciente tiene pancreatitis leve, moderadamente severa, que ya se necrosó, que tiene una colección pancreática, peripancreática? ¿Esto te dice qué Baltasar es? No, pues no tiene ninguna utilidad, eso es más histórico nada más. ¿Qué radiografía sí me sirve en un paciente que tiene pancreatitis aguda? Radiografía de tórax. Porque si mi paciente en la radiografía de tórax tiene derrame pleural izquierdo, ese es signo de mal pronóstico. Te está diciendo que esta pancreatitis probablemente sea una severa. Y hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos pacientes. ¿Se le pide ecografía a los pacientes que tienen pancreatitis? Sí, buscando la etiología. Si yo tengo paciente con pancreatitis y tiene cálculos en la vesícula, colédoco dilatado, ahí está la etiología biliar de la pancreatitis. Tomografía, ¿se puede utilizar en la pancreatitis? Sí, sobre todo para valorar cuadros severos de la enfermedad. Tiempo ideal para pedir tomografía: a partir de las 72 horas. Es el momento ideal. Y debo pedirle los dos estudios, contrastado y no contrastado. Si mi paciente es alérgico al contraste o tengo alguna contraindicación para hacer tomografía, utilizaré resonancia. Recuerden que lo que hay que definir bastante en los pacientes que tengan pancreatitis aguda es el pronóstico. Si es leve, si es moderadamente severa, si es severa y demás. Y esto lo vamos a dividir por diferentes scores y también por tomografía. Recuerden que la amilasa solamente es diagnóstica. Yo puedo diagnosticar a dos pacientes con pancreatitis, uno con 500 de amilasa y otro con 5000 de amilasa, pero solo la amilasa me sirve para decir que ambos tienen pancreatitis. No quiere decir que el que tiene 500 va a ser una leve o el que tiene 5000 va a ser severa. Solamente me dicen tienen pancreatitis, nada más. ¿Quién me dice cuál va a ser leve, moderadamente severa y severa? Estos scores pronósticos que tenemos que ver. Ahora, ¿qué características debo tener en cuenta en los pacientes cuando son diagnosticados de pancreatitis y para sospechar que pudieran tener severidad? Si mi paciente al momento del diagnóstico y la hospitalización por pancreatitis se ve clínicamente mal, es decir, con dificultad respiratoria, mucho dolor, se te ve hipotenso, taquicárdico, esa visualización de un paciente con pancreatitis puede decir que este paciente puede evolucionar desfavorablemente. Índice de masa corporal más de 30. ¿Qué tienen que ver con los gorditos acá? ¿Por qué se la agarran con nosotros? ¿Por qué un paciente con sobrepeso tendría mal pronóstico o un factor de riesgo importante para que vaya mal su pancreatitis? Recuerden que el páncreas y duodeno están en el retroperitoneo. Y en el retroperitoneo hay grasa. Cuando se inflama el páncreas, no solo se inflama el páncreas, sino se inflama la grasa peripancreática. Si el paciente es flaquito, se va a inflamar poquita grasa peripancreática. Es decir, menos colecciones, menos necrosis. ¿Qué pasa si el paciente tiene un montón de grasa? Es muy gordito. Se inflama el páncreas, se inflama la grasa peripancreática, un montón de colecciones, más posibilidades de abscesos e infecciones. Por eso, mayor riesgo en ese grupo de pacientes. Si mi paciente tiene una radiografía al ingreso con derrame pleural, mal pronóstico.
Si mi paciente al lado del score de Apache me sale más de 8, mal pronóstico. Si a las 48 horas ya le di tratamiento y esperaba que mi paciente esté mejor, pero sigue luciendo mal, probablemente vaya a una severidad. Si la PCR está muy elevada, si hay falla orgánica, única o múltiple, también esto va a ir mal en el paciente. Cuando yo era residente en 2009, R1 de cirugía, solamente habían 2 pancreatitis, leve y severa, nada más. A partir de 2013, dijeron no, mejor 3. Pancreatitis leve, moderadamente severa y severa. ¿Qué es una pancreatitis leve? No hay falla orgánica, no hay complicaciones sistémicas o locales. Pancreatitis moderadamente severa es el que tiene falla orgánica que resuelve en menos de 48 horas de evolución y presenta complicaciones locales y sistémicas. Y paciente que tiene pancreatitis severa es el paciente que ingresa con falla orgánica y a pesar de tu tratamiento sigue con falla orgánica, única o múltiple. Diferentes scores nos sirven para medir esa falla orgánica, pero acá vemos unos scores que se utilizaban antes de esa clasificación, que son los scores de Ramson y Apache. ¿Cuál es la diferencia? Ramson y Apache solo me define leve y severa, nada más. Por eso que ahora son muy poco utilizados. Ramson se mide al ingreso y a las 48 horas. Al ingreso, ¿qué valora? La edad, leucocitos, glucosa, LDH y AST. A las 48 horas, ¿qué ve? Descenso del hematocrito, aumento de la urea, el calcio, el PO2, déficit de base y el requerimiento de fluidos. Recuerden que decía Ramson 3 o menos de 3, leve, 3 a más, severa. Score de Apache. Primero que el score de Apache no es un score específico para pancreatitis. El Apache le hacen en la UCI a todo paciente que ingresa a cuidados intensivos, sea por pancreatitis, sea por sepsis urinaria, sea por sepsis respiratoria, sea por infarto, a todos le hacen Apache, ya que esto valora el riesgo de morbilidad y mortalidad que tiene ese paciente. Por eso no es específico. ¿Qué valora? Temperatura, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, PO2, el pH, los electrolitos, el hematocrito, los leucocitos y el bicarbonato. Se decía que menos de 8, leve, más 8 a más, es severo. Como decía, estos ya son casi ya más históricos, por decir así, en el manejo de la pancreatitis. ¿Se utiliza tomografía para valorar las pancreatitis? Sí, pero sobre todo en aquellos que tienen moderadamente severa y severa. En las leves, no tomografía. Pregunta, ¿qué día o a partir de qué día yo ya podría utilizar, y me va a ser más efectivo, una tomografía en pancreatitis aguda? A partir del tercer día, 72 horas. Es el momento ideal. De ahí para adelante. ¿Qué tipo de tomografía le pido al paciente? ¿Con contraste, sin contraste, las dos, solo una? ¿Qué le pedimos? Las dos, sin y con contraste. ¿Por qué? Porque las dos me dan informaciones diferentes. Si yo le hago una tomografía sin contraste, ¿qué es lo que busco? Criterios de Baltasar. Y Baltasar tiene las siguientes letras. Baltasar A, páncreas normal. B, edema pancreático. C, inflamación pancreática y peripancreática. Baltasar D, una colección. Baltasar E, 2 o más colecciones. Las cuales, miren, me asignan un puntaje. Ver colecciones de inflamación pancreática, tomografía sin contraste Baltasar. En cambio, cuando yo utilizo la tomografía contrastada, lo que busco es necrosis, signos de hipoperfusión. A, sin necrosis. B, necrosis de 1/3 del páncreas. C, necrosis de más hasta la mitad del páncreas. D, más de la mitad del páncreas necrosado. Todos ellos me asignan un puntaje. Hago la sumatoria de estos puntajes y ¿qué es lo que me sale? El índice de severidad tomográfico, el cual puede ser bajo, medio o alto. ¿Esto qué cosa me define? ¿Cuál es la probabilidad de que mi paciente se complique o que el paciente pueda fallecer? Eso es el índice de severidad tomográfico que sale en base a los dos estudios con y sin contraste. Manejo de la pancreatitis, en todos los casos, buena hidratación, nada por vía oral, y si mi paciente tiene muchas náuseas y vómitos, aparte de los antieméticos, colócale su sondita nasogástrica. Con eso puedes disminuir las náuseas y vómitos del paciente. Analgesia, importante, opioides, idealmente petidina. Pregunta, ¿se puede utilizar morfina, que también es un opioide, en el paciente con pancreatitis aguda? No, ¿por qué? Porque la morfina genera espasmo del ODI, y si hace espasmo del ODI, genera más activación de las enzimas pancreáticas dentro del Wilson, más pancreatitis. ¿Se puede utilizar tramadol?
que también es un opioide. Sí se puede, pero uno de los efectos secundarios son los que hacen de que el tramadol no sea muy utilizado en pancreatitis. ¿Cuál es el efecto secundario más asociado a tramadol? Náuseas, vómitos. Si mi paciente con pancreatitis ya está con náuseas, vómitos, le pones tramadol, le calmas el dolor, pero lo haces vomitar más. Por eso no lo utiliza mucho. ¿Cuál es el más usado? Petidina. Pero ¿cuál es el problema de la petidina? Calma bien el dolor, debe ser utilizado a dosis plenas en el inicio de la enfermedad. Conforme pasan los días, reducir la dosis, dejarlo condicional y retirarlo precozmente. ¿Por qué? Porque la petidina, si bien te calma el dolor, produce dependencia. Los pacientes se pueden hacer dependientes de la petidina, se pueden hacer adictos a la petidina. Y esos son los pacientes que te llegan a la emergencia, te dicen que vienen por una hernia en la columna, pero que son alérgicos al diclofenaco más orfenadrina. Ya le pusieron tramadol y se enroncharon. ¿Qué es lo único que les hace bien? Petidina. Porque la petidina, aparte de bajar el dolor, también produce una sensación como si fuera una droga en los pacientes. Por eso los hace adictos. Y obvio, en todo paciente que tiene pancreatitis debo predecir la severidad en base a los scores que ya hemos mencionado. Algunas condiciones específicas. Antibióticos en pancreatitis. ¿Cuándo yo utilizaría antibióticos? Si tengo un paciente que en una tomografía hay necrosis pancreática, esa necrosis pancreática se puede infectar. Para evitar que eso se infecte, le doy antibióticos. ¿Qué antibióticos son los más utilizados y que puedan llegar al parénquima pancreático necrosado? Que sean útiles ahí. O todos los antibióticos se pueden llegar ahí. ¿Cuáles son los antibióticos de elección? Carbapenems son los que mejor llegan a una necrosis pancreática. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que un cálculo era el que producía toda la pancreatitis? En el 90% de los casos el cálculo pasaba al duodeno y se solucionaba esa obstrucción. Pero había un 10% en el cual no ocurría. Si es que eso no ocurre espontáneamente y se está obstruyendo con ledo, con Wirsung y está más pancreatitis, inclusive colangitis, ¿cómo debo ayudarlo? Le hago una CEPRE. Con la CEPRE voy, jalo ese calculito y de esa manera permeabilizo la vía biliar y pancreática. Si mi paciente está haciendo injuria respiratoria, de repente hay que pasarlo a UCI para ventilación mecánica. Si mi paciente tiene hipotensión, está marcadamente deshidratado, ya le pasé líquidos y sigue hipotenso, habrá que utilizar inotrópicos. Si mi paciente hace disfunción renal, habrá que pasarlo a diálisis. Todo esto ya manejo en cuidados intensivos. Si hay algunas alteraciones metabólicas, también ser corregidas. Recuerden que en una pancreatitis leve, el paciente al tercer día ya puede estar reiniciando vía oral, porque la inflamación ya comenzó a ceder. Pero en aquellos pacientes con pancreatitis severa, idealmente no deben comer, ya que esto generaría mayor inflamación pancreática. ¿Qué es lo que debemos hacer? Colocarle una sonda nasoyeyunal, bypasear el duodeno páncreas y pasarle nutrición enteral. Ahora, la pancreatitis se opera, es decir, ¿debo ingresar a sacar el páncreas inflamado? No. ¿Cuál es la única condición quirúrgica para poder operar a un paciente que ha tenido pancreatitis? Que tenga necrosis pancreática infectada. Es decir, yo veo la tomografía, veo necrosis, y dentro de esa necrosis hay gas, mi paciente está con fiebre, leucocitosis y está séptico, eso es una necrosis pancreática infectada. Y esa es la única indicación para operar un paciente con pancreatitis. Después, no toquen al paciente con pancreatitis y no puede evolucionar desfavorablemente. ¿En qué consiste la cirugía? Se abre el abdomen, se ubica la celda pancreática y se retira todo el tejido pancreático y se dejan drenes en la zona. Aquí está lo que habíamos dicho de las complicaciones. Dos tipos de complicaciones, sistémicas y locales. Punto de corte, 2 semanas. En las 2 primeras semanas, complicaciones sistémicas, es decir, cardiovasculares, renales, hematológicas, respiratorias, metabólicas, cosas que no tienen que ver con el páncreas. En cambio, a partir del día 14 hacia adelante, 2 semanas hacia adelante, complicaciones locales. ¿Cuáles son? Retroperitoneales, pseudoquistes, náuseas, vómitos, dolor, compromiso de la vía biliar, compromisos vasculares, es decir, problemas propios de la glándula pancreática. ¿Y eso es a partir de cuándo? Segunda semana para adelante. Una de las complicaciones más asociadas a ello, ¿qué cosa es? Es el pseudoquiste pancreático. Y este pseudoquiste pancreático, ¿qué debemos tener en cuenta?
se presenta o recibe el nombre de pseudoquiste a partir de la 4ª semana. Si yo tengo un paciente que ha tenido pancreatitis, le hago una tomografía y veo una colección líquida antes de la 4ª semana, eso se llama colección pancreática o peripancreática. Si mi paciente tiene una colección líquida y ya tiene más de 4 semanas de evolución, ahí recién le pongo el rótulo de pseudoquiste pancreático. Pseudoquiste es una complicación local más frecuente que existe en la pancreatitis. Se le llama pseudoquiste porque no tiene cápsula. Es delimitado por los órganos que están alrededor, que serían pues estómago, duodeno, colon, epiplon, mesocolon transverso, que los delimitan y le van a formar un lecho a este pseudoquiste pancreático. La mayoría de los pseudoquistes es por pancreatitis, otro porcentaje es por trauma. La mayoría de ellos se localiza en cuerpo-cola, sobre todo en la cola del páncreas, viene a ser la localización más frecuente de estos pseudoquistes. La clínica más asociada es dolor, y en algunos casos, si el pseudoquiste es muy grande, hasta masa palpable. Recuerden, ¿de qué está lleno el pseudoquiste? El pseudoquiste está lleno de enzimas pancreáticas. ¿Y de dónde salieron estas enzimas pancreáticas? Mi paciente que tuvo pancreatitis, una parte del páncreas se necrosó, hubo una apertura de algún ducto pancreático y por ahí se están escapando las enzimas. Estas enzimas se están acumulando y son las que están alimentando al pseudoquiste. Lo normal que ocurre es que ese ducto pancreático que se abrió se cierra espontáneamente, el pseudoquiste se deja de llenar y ¿qué es lo habitual que sucede en la mayoría de pseudoquistes? Comienzan a reducirse y a involucionar y a desaparecer espontáneamente. Por eso que en la mayoría de los casos se resuelven solitos, que requieren únicamente seguimiento. Técnica o estudio de imágenes de elección para diagnóstico de pseudoquiste, tomografía. Como yo quiero ver y quiero seguir a estos pacientes y quiero ver cómo evolucionan, me interesa ver cuánto mide el quiste del pseudoquiste. ¿Cómo lo voy a hacer el seguimiento? Con ecografía. Es decir, cada mes voy a citar al paciente, le hago una ecografía de control y veo cuánto está midiendo. Lo ideal, ¿qué cosa es? Es que el pseudoquiste comienza a reducir de tamaño. Si no reduce y se hace sintomático, ahí recién pensar en la cirugía. Cuando está dada o está recomendada la cirugía en un pseudoquiste pancreático, ya pasaron o ya tiene más de 6 centímetros el pseudoquiste y no remite. El paciente ya le hiciste 6 semanas de seguimiento, casi 2 meses, sigue igualito o comenzó a crecer más. Indicación quirúrgica. No resuelve espontáneamente. El pseudoquiste es tan grande que genera mucho dolor en el paciente, quirúrgico. El pseudoquiste es tan grande que está comprimiendo el estómago duodeno, quirúrgico. Si el pseudoquiste comprime las vías biliares y produce colangitis, también es quirúrgico. No solo las que acabamos de ver en la línea superior. ¿Cuál es el tratamiento? Consiste en hacer una fístula, una comunicación entre el tubo digestivo y el pseudoquiste pancreático. Se puede hacer de esta manera, miren, aquí está el estómago, ahí detrás de él está el pseudoquiste, y se hace una comunicación entre estómago y pseudoquiste. ¿Y esto cómo se llama? Cistogastrostomía. Con ello, ¿qué conseguimos? Que el contenido del pseudoquiste se vaya al estómago, al duodeno, y se elimine por vía natural. Si el pseudoquiste no está muy cerca del estómago, podemos subir un asa de intestino delgado, subir el yeyuno y anastomosarlo al pseudoquiste. Y de esa manera también conseguimos la evacuación del mismo. Es decir, se pueden utilizar 2 técnicas quirúrgicas. Cistogastrostomía, si la unión es con estómago, o cistoyeyunostomía, si la unión es con yeyuno. Patología neoplásica del páncreas es el cáncer. El cáncer de páncreas, muy incrementado en pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, sobre todo la edad. Y un factor de riesgo importantísimo para cáncer de páncreas, ¿cuál es? Tabaco. Si el paciente es fumador, y fumador de larga data, no solo te va a hacer problema pues en la boca, en la lengua, en los pulmones, alto riesgo de cáncer de páncreas. Diabetes, pancreatitis, resecciones gástricas también están involucrados. De todos los tumores de páncreas, se pueden dividir en exocrinos y endocrinos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Exocrinos. Y de todos los exocrinos, el más frecuente y el más frecuente de toda la glándula pancreática, el adenocarcinoma ductal de páncreas es el más frecuente de los tumores dentro de esta glándula. Y es un exocrino, obviamente. Mira, hasta el 80% son adenocarcinomas ductales de páncreas.
¿Qué otros tumores encontramos? La neoplasia intrapapilar mucinosa. También encontramos los quistes pancreáticos. Y también encontramos los tumores endocrinos o neuroendocrinos. Pero a la cabeza, adenocarcinoma ductal. El adenocarcinoma ductal más frecuente en varón, es el tumor más frecuente de los exocrinos. Tabaco, diabetes, pancreatitis crónica son los factores de riesgo más asociados y también con factores hereditarios, dentro de ellos los síndromes de Lynch. El cáncer de páncreas o el adenocarcinoma ductal de páncreas tiene localizaciones. Localización más frecuente del cáncer de páncreas, cabeza, hasta en un 70%. La clínica que va a presentar: baja de peso, ictericia obstructiva, diarrea con esteatorrea, dolor difuso a nivel abdominal e ictericia dolorosa vienen a ser parte de su clínica frecuente. Recuerden que la cabeza del páncreas está muy cerca del conducto colédoco. Cuando el tumor en cabeza de páncreas crece mucho, invade y comprime el colédoco y es ahí donde produce ictericia obstructiva. Recuerden que la triada del cáncer de cabeza de páncreas: dolor abdominal, ictericia y baja de peso, son la clínica más significativa a este tipo de tumores. Los tumores de la cola, hasta en un 30%, habitualmente no dan mucha clínica, y cuando ya dan clínica, son tumores que ya están en un estadio muy avanzado de la enfermedad o son metastásicos. Recuerden que el mejor estudio para poder hacer el estadiaje de un paciente con cáncer de páncreas: tomografía trifásica o el llamado protocolo de páncreas, en la cual se ve una fase sin contraste, con contraste arterial, con contraste venoso, para determinar la resecabilidad y el compromiso vascular. Recuerden que en todos los pacientes que tienen cáncer de páncreas, al momento del diagnóstico, solo un 20% es resecable, es decir, solo a un 20% podemos hacerle Whipple. 40% son localmente avanzados, es decir, comprometen vasos mesentéricos, y en un 40% restante ya tienen metástasis a otro órgano, sobre todo el hígado, y obviamente ya está en un estadio muy avanzado de la enfermedad. Si tenemos un paciente con un tumor resecable de páncreas, la cirugía es el tratamiento de elección. Y la cirugía puede variar de acuerdo a dónde está localizado el tumor. Si mi paciente tiene un tumor en la cabeza del páncreas, el tratamiento de elección: duodenopancreatectomía cefálica o cirugía de Whipple. Si el paciente tiene un tumor en cuerpo y cola del páncreas, el tratamiento de elección: pancreatectomía distal, es la cirugía a utilizar. Siempre el páncreas se corta justo en el cuellito. Resecable, vean ustedes, ¿cuándo lo consideramos resecable? Cuando el paciente no tenga compromiso hepático, no tenga carcinomatosis, y cuando el tumor no comprometa vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos? Arteria hepática, arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, vena porta, vena cava, aorta, y obviamente menos que haya metástasis, ¿no? Esa es la condición para yo decir: este tumor de páncreas es resecable. Cirugía de Whipple, si está en la cabeza; pancreatectomía distal más esplenectomía si el tumor está en cuerpo y cola. Cuando se hace la duodenopancreatectomía cefálica, miren, esta es la pieza operatoria. Se reseca el antropíloro, todo el duodeno, ángulo de 3, 10 centímetros de yeyuno, cabeza de páncreas, proceso ulcinado, cuello de páncreas, vesícula biliar, conducto colédoco, vienen a ser los tratamientos o la pieza operatoria que hay que resecar. Es decir, una gran pieza operatoria. Posterior a ello hay que hacer reconstrucciones. ¿Cuántas reconstrucciones? 3 reconstrucciones. La primera de ellas: anastomosar yeyuno con páncreas. Anastomosis pancreático-yeyunal. De esta manera el wirsum va a desembocar y va a drenar en el yeyuno. La segunda, anastomosis de la vía biliar con yeyuno. Esta es la anastomosis hepático-yeyunal o bilodigestiva. Y la tercera es unir el remanente gástrico con el yeyuno. Anastomosis gastroyeyunal o gastroentérica. Esta es la reconstrucción post-duodenopancreatectomía cefálica o post-Whipple. Existen tumores resecables, como el que ya vimos en la descripción anterior, tumores llamados borderline resecables, que son tumores que comprometen o que involucran a vasos mesentéricos, y existen los tumores irresecables que tienen un amplio compromiso vascular y que tienen compromiso metastásico de otros órganos. ¿Qué es lo que sucede? En los tumores borderline resecable, ¿cuál es la terapia de elección? Neoadyuvancia, es decir, voy a mandar al paciente al oncólogo para que le haga quimioterapia. Con esta quimioterapia,
el tumor se puede reducir y se puede producir que el tumor se haga resecable y después de ello yo lo voy a operar. En cambio, si mi paciente tiene un tumor no resecable o un tumor metastásico, simplemente la enfermedad está muy avanzada, radio, quimioterapia o cirugía ya no van a tener un efecto más significativo y a lo mucho a estos pacientes se le hará cirugía paliativa. En los tumores no resecables se le hace cirugía paliativa. La cirugía paliativa va enfocada a solucionar dos problemas, dolor y obstrucción. Dolor, producto del cáncer, y otra obstrucción a dos niveles, obstrucción biliar y obstrucción digestiva. Y esto lo podemos ver en esta imagen, ahí está. ¿Cuál es la técnica quirúrgica paliativa más utilizada en un paciente con cáncer de cabeza de páncreas? Se llama así, doble derivación biliar y gástrica. ¿Qué es lo que se hace? Primer paso, anastomosis entre el hepático común y el yeyuno. Recuerden que el tumor obstruye el colédoco distal y por eso mi paciente está ictérico. Al hacerle esta derivación biliodigestiva, la bilis pasa al yeyuno y ya no por la zona del tumor. Por lo tanto, mi paciente ya no va a estar ictérico y ya no va a ser colangitis. Segundo, el paciente que tiene un tumor pancreático puede invadir el duodeno. Y si lo invade, ¿qué cosa va a producir? Obstrucción digestiva. Por lo cual, hacer una anastomosis entre el estómago y el yeyuno nos alivia una obstrucción duodenal. Esto se llama doble derivación biliar-gástrica y esta es la técnica quirúrgica paliativa más frecuente utilizada en los tumores de cabeza de páncreas. Algunas cosas sueltas de cirugía. En el caso de peritonitis, recordemos que la peritonitis es una inflamación, una infección, secundaria una contaminación bacteriana de la cavidad peritoneal. Esto se puede complicar generando una sepsis severa. Recuerden que el peritoneo absorbe los líquidos y absorbe los gérmenes y lo lleva a la circulación sistémica. Y otro que se pueden generar también abscesos intraabdominales. El tratamiento es la antibioticoterapia del germen que causó esta contaminación. Y si es que la peritonitis fue secundaria a una infección, por ejemplo, una apendicitis, colecistitis, diverticulitis, perforación, etcétera, hay que limpiar y hay que retirar ese foco infeccioso. Tres tipos de peritonitis: peritonitis primaria, secundaria y terciaria. La peritonitis primaria es por diseminación hematógena o inoculación directa del líquido de la cavidad peritoneal, típica de los pacientes que tienen ascitis, la llamada peritonitis bacteriana espontánea es el mejor ejemplo. Lo vamos a diagnosticar cuando hagamos un estudio de líquido peritoneal que indique más de 250 polimorfonucleares. El paciente va a tener fiebre, dolor abdominal, irritación peritoneal y alteración en el tránsito intestinal. Y en estos casos, la antibiótico-terapia con cefalosporina de tercera es el tratamiento de elección. Habitualmente gérmenes gram negativos, E. coli habitualmente. Peritonitis secundaria es por contaminación química o bacteriana. Es la que aparece secundario, pues apendicitis, colecistitis, diverticulitis, perforación, etc. Síntomas o clínica dependiente de cada órgano: apendicitis, colecistitis, diverticulitis, resistencia abdominal marcada, pus en cavidad, flora mixta, gram negativos y también anaerobios. Y aquí el manejo quirúrgico es el tratamiento de elección. Si tiene apendicitis con peritonitis, hay que operarlo, apendicectomía más lavado de cavidad y así de acuerdo a la etiología. Peritonitis terciaria, ¿a qué se llama? Es la resistencia o recurrencia de la peritonitis tras 48 horas de haber efectuado el tratamiento. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo tengo un paciente que tenía apendicitis con peritonitis generalizada. Lo llevé a sala, saqué el apéndice, lavé la cavidad abdominal. Aparentemente con esto debía haber estado solucionado el cuadro. Mi paciente pasa a sala de hospitalización y a los 2 días me llaman porque el paciente está taquicárdico, está aséptico y está con mucho dolor abdominal. Le palpo el abdomen y el paciente está peritoneal. La mayoría dice, oye, ¿qué pasó? Pero si ya le sacamos el foco, ya lavamos cavidad, ¿por qué mi paciente de nuevo está peritoneal? O allá hay dos cosas, o se han perforado algo, y es consecuencia una perforación de víscera hueca, o mi paciente está desarrollando peritonitis terciaria. Llevan a sala al paciente, abren al paciente, toda la cavidad llena de pus, como si no lo hubieran operado la primera vez. Es decir, vuelve a tener otra peritonitis nuevamente. Y eso por resistencia bacteriana, o porque de repente ya se están metiendo otros gérmenes. Y aquí pues la pseudomonas está involucrada y también los hongos también pueden provocar esa peritonitis terciaria. O la tuberculosis también puede estar metida.
en diferentes causas y etiologías de estas peritonitis. También en relación a algunos datos sueltos de cirugía y que también son muy utilizados para preguntas, son los grados o los tipos, la clasificación de las heridas de acuerdo a la contaminación. Recuerden que las heridas las podemos encontrar en dos lugares, ¿no? Puede ser heridas que sean hechas en quirófano, es decir, bajo condiciones estériles, con campos, con lavado y todo lo demás, y heridas que se hagan fuera de quirófano y sobre todo heridas traumáticas. Son dos cosas distintas. En las heridas hechas bajo condiciones estériles tengo estos cuatro tipos: limpias, limpias, contaminadas, contaminadas y sucias o infectadas. Una herida limpia es aquella herida hecha bajo condiciones estériles, no traumática, y en la cual no se abre ningún aparato ni sistema. No abro estómago, no abro vía biliar, no abro intestinos, no abro vejiga, no abro nada. Es una cirugía que puede ser, por ejemplo, un lipoma, una exéresis de un lipoma. Una cirugía de tiroides es una cirugía limpia. Una cirugía de hernia no complicada, cirugía limpia. Una mastectomía, cirugía limpia. ¿Ves? Son cirugías limpias, ¿no? Acá, no antibiótico profilaxis y un porcentaje de infección de sitio operatorio muy bajo. Heridas limpias contaminadas, también hechas bajo condiciones estériles, pero aquí sí hay apertura de algún aparato o sistema, vía biliar, digestiva, respiratoria, geniturinaria, y la salida de esos aparatos o sistemas fue controlada. Es decir, apenas abrí el intestino, automáticamente aspiré o puse gasas, compresas para proteger esa salida y evitar la diseminación en cavidad. Acá está indicada la antibiótico profilaxis y el porcentaje es levemente mayor a la cirugía limpia. Cirugía contaminada, también hecha bajo condiciones estériles, se abre la vía biliar, digestiva, geniturinaria, pero la salida de su material es uno, no controlado, o otro es que están infectados. Por ejemplo, abrí la vía biliar en un paciente con colangitis, abrí la vejiga en un paciente con infección urinaria. Aquí también está indicada el antibiótico profilaxis, mayor riesgo de infección de sitio operatorio. Finalmente, está la herida sucia o infectada. Puede ser hecha bajo condiciones estériles o no estériles, y más bien yo abro cavidad y sin haber hecho nada encontré dentro de cavidad material fecaloideo, encontré peritonitis. ¿Sí? Toda peritonitis, toda perforación visceral, cirugía sucia. Acá está indicado el tratamiento antibiótico y la posibilidad de infección de sitio operatorio es mayor. Como ven, todas ellas pueden ser hechas en sala de operaciones, las cuatro. Pero ¿dónde están las heridas traumáticas? El paciente que estaba jugando en la calle se cae, se hace un corte en la pierna y te llega la emergencia del tópico y te dice quiero para que me suture. ¿En cuál de ellos está involucrado? Solamente contaminada sucia. ¿Cuál es el criterio para yo decir esta herida traumática es contaminada y esta herida traumática es sucia? Tiempo de evolución, 6 horas. Menos de 6 horas herida traumática contaminada, más de 6 horas herida traumática sucia. Aquí algunos ejemplos de cirugía, ¿no? Cirugía limpia, tiroides para tiroides, cirugía de mama, las mastectomías, la parotomía exploratoria en blanco, donde no solo se abrió cavidad y no se tocó el resto, limpia. Hernias no complicadas, esplenectomía no traumática, colelap sin apertura de la vesícula biliar, las hernias hiatales, la miotomía de Heller están en esos ejemplos. Heridas limpias contaminadas, la piloroplastía, al hacer el corte y abrir el píloro, ahí estamos abriendo el tubo digestivo, por eso pasa a ser limpia contaminada. Cirugía de intestino delgado no obstruido, apendicectomía en un apéndice flemonoso, apertura de las vías biliares en un paciente que no tiene colangitis, colelap con apertura de la vesícula biliar, ahí está operando el residente, contaminada, colectomías selectivas, recuerden que así le limpias el colon, qué cosas siempre hay dentro de la región colorectal, doble caca al cuadrado, como quieran llamar. Apendicitis gangrenada, colecistitis aguda, exploración de vías biliares, pero en un paciente con colangitis. Vean ustedes, misma cirugía, pero vean la diferencia. Si mi paciente no tiene colangitis, limpia contaminada. Si mi paciente tiene colangitis, es herida contaminada. Herida sucia, cualquier perforación, abscesos, peritonitis, apendicitis, plastrones, cualquier tipo de cirugía proctológica, traumas, isquemia intestinal, todo ello pasa a ser cirugía sucia. Las heridas se pueden cerrar de estas maneras, cierre por primera intención o cierre primario. El cierre ideal
la sutura o el afronte de todos los planos de la herida. Cierre secundario por segunda intención, no se sutura, se deja abierta la herida para que esto granule y cicatrice a lo largo del tiempo. Puede demorar mucho dependiendo del tamaño y obviamente estéticamente no va a quedar muy bien la cicatrización. Y en el caso del cierre terciario o cierre por tercera intención, que es el utilizado en pacientes con apendicitis aguda con peritonitis generalizada manipulados por cirugía abierta, ¿qué es lo que se hace? Se deja la piel y el celular subcutáneo abierto para lavarlo y 3 a 4 días después suturarlo en su cama. Eso se llama cierre primario diferido, cierre por tercera intención o cierre primario tardío también se le llama. Los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía van a tener que recibir antibiótico profilaxis, sobre todo las limpias contaminadas y las contaminadas. Se debe aplicar entre 30 y 60 minutos previo al corte a la incisión quirúrgica, dosis única endovenosa, únicamente se aplicaría una segunda dosis si la cirugía dura más allá de las 2 horas, nunca dar antibiótico profilaxis más allá de las 24 horas, recuerden que esto debe administrarse siempre en la inducción anestésica y recuerden que el antibiótico profilaxis tiene un objetivo, evitar la infección de sitio operatorio, nada más. Evitar que se infecte la piel y la grasa, punto. Esto no me evita colecciones, no me evita que el paciente me haga problema respiratorio, problema urinario, etcétera. Solo previene la infección de sitio operatorio. La cicatrización de las heridas también puede ser de diferentes tipos. Tiene 3 fases, una primera fase inflamatoria, una segunda fase proliferativa y una tercera fase de maduración o remodelación. Recuerden, cuando hay una actividad importante de fibroblastos, es decir, hay una fibroplasia muy incrementada, es ahí donde se desarrolla la cicatriz hipertrófica o cicatriz queloide. La fiebre que existe en el posoperatorio también es importante, sobre todo reconocerla en el momento del posoperatorio que aparece. Si aparece durante la cirugía o en el posoperatorio inmediato, pensar que el paciente ya viene infectado. Si hubo transfusiones sanguíneas, esa puede ser la causa. Si es que han debridado un absceso, esa puede ser la causa de la fiebre. Algunos fármacos también inducen a fiebre durante la cirugía. En las primeras 24 horas, la telectasia es la causa más frecuente. En el segundo día, los catéteres endovenosos, la flebitis séptica, esa es la causa. Tercer día, neumonía o infección del tracto urinario. Cuarto o quinto día, infección de sitio operatorio. Séptimo día, abscesos intraabdominales, fístulas, fugas, y a partir del 9º día, la trombosis venosa profunda puede ser causa de fiebre en ese momento del posoperatorio. Pasamos a revisar algunas preguntas rápidamente. Dice, mujer de 77 años, de hace 10 días, presenta fiebre 39 grados. Dolor en hipocondrio derecho, escalofríos y letargia. Examen, presión 70/50, ictericia de piel de escleras. Hace 5 años fue diagnosticada de litiasis. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Mira, dice dolor, fiebre, ictericia. ¿Qué es eso? Colangitis. Y mira, años atrás le diagnosticaron cálculos, ya te dieron la etiología. ¿Quién fue el responsable de la obstrucción a nivel de las vías biliares y que produjera la colangitis? Cálculo. En ese caso, no sería colecistitis porque la colecistitis no tendría ictericia. El cáncer de páncreas, para que tuviera ictericia, ¿cáncer de qué parte del páncreas tendría que ser? Cabeza, pero si acá no te ponen, puede ser de la cola, puede ser del cuerpo, es una respuesta muy inespecífica. Cáncer de vesícula biliar, recuerden que un hallazgo significativo que me tendría que decir es la vesícula en porcelana, los pólipos, generalmente no van con este cuadro séptico. Y la pancreatitis aguda, recuerden que es el dolor en faja, banda o cinturón, no cuadro clínico de ictericia obstructiva. 54 años, sometida a una CEPRE por cálculo coledociano residual. A las pocas horas refiere dolor abdominal que se va intensificando. Al examen, ligera distensión abdominal, pérdida de la matidez hepática, por si acaso hay un horror ahí. El hemograma es normal. ¿Cuál es la complicación más probable? Cuando yo percuto el hígado, ¿qué es lo que debería percibir a la percusión? Matidez. Pero cuando hablan de la pérdida de la matidez, ¿qué quiere decir? Que cuando percuten es sonoro o timpánico. Y cuando es sonoro timpánico, ¿qué quiere decir? Que entre la pared abdominal y el hígado, ¿qué cosa hay? Aire. Aire debajo del diafragma, ¿qué significa? Neumoperitoneo. ¿Y el neumoperitoneo qué cosa es? Perforación de víscera hueca. Y si le han hecho un procedimiento, si le han hecho CEPRE, la CEPRE se puede complicar de 4 formas. Pancreatitis, hemorragia, colangitis y perforación.
¿Perforación de quién? ¿De duodeno o de la vía biliar? ¿Qué parece que se han llevado ahí? El duodeno, ¿no? Varón de 30 años con dolor persistente en epigastro, llenura precoz, náuseas y pérdida de peso. Antecedentes de pancreatitis biliar hace 6 semanas. Tratada médicamente. Al examen, distensión abdominal sin signos peritoneales, amilasa sérica sin 400. ¿Cuál es el diagnóstico? Primero, mi paciente tiene pancreatitis y tiene 6 semanas de evolución. ¿Se acuerdan el punto de corte? 2 semanas. Primeras 2 semanas, complicaciones sistémicas. Segundas 2 semanas, complicaciones locales. Y ahí nomás comenzamos a descartar. ¿Un aneurisma aórtico sería secundario de pancreatitis? Más bien, el aneurisma de la arteria esplénica sí puede ser complicación de pancreatitis, pero no aórtico. Flemón pancreático es una complicación local, pero eso no produciría toda esta clínica del paciente. Vólvulo gástrico, el vólvulo gástrico no es complicación de la pancreatitis aguda. El absceso pancreático se puede presentar como complicación de la pancreatitis aguda, sí, es una complicación local también, pero si es absceso, ¿cuál sería la clínica del paciente? Fiebre, leucocitosis, signos de sepsis. Más bien mi paciente tiene llenura precoz, dolor, y esa llenura precoz puede ser secundaria a que el estómago está comprimido por algo. Hay algo que lo está desplazando, y que probablemente puede ser eso, pseudoquiste. Y mira, acá te dicen tiempo de evolución. ¿Cuál es el tiempo de evolución? ¿A partir de cuándo se llama pseudoquiste? 4ª semana. 35 años, hace 10 días presentó dolor, pérdida al defecar, presentó dolor al momento de la defecación que duró 1 hora aproximadamente, aunque con escaso sangrado. A la inspección actual, herida con signos de sangrado y flogosis en el canal anal. ¿Cuál es la probable ubicación de la lesión? Primero, ¿qué tiene mi paciente? Fisura, dolor a la defecación, fisura. ¿Puede sangrar una fisura? Sí, puede sangrar, pero no es lo más importante. Ahora, la fisura anal de todo el margen anal, localización más frecuente, punto medio posterior o línea media posterior. 40 años, diabética, obesa, consulta por dolor tipo cólico a repetición en hipocondrio derecho, cólico vesicular. Ahora viene con fiebre, mal estado general, Murphy positivo, dolor difuso, leucocitosis, signos de inflamación local, dolor, signo de inflamación sistémica, leucocitosis, fiebre. Y acá, ¿qué faltaría únicamente? La ecografía. ¿Y eso qué cosa me va a decir? Que mi paciente tiene colecistitis aguda. Ahora, mi paciente tiene menos de 72 horas, tiene leucocitosis, pero no es más de 18.000. Recuerden, colecistitis aguda leve. ¿Cuál es el tratamiento de elección de una colecistitis aguda leve? Hay que operarla, hay que sacarle la vesícula. ¿Pero por qué vía? Laparoscópica. Si no tengo laparoscopía, mejor no lo operen porque no le estás ofreciendo beneficio al paciente. 32 años con dolor, mujer de 32 años con dolor abdominal en hipocondrio hecho de 24 horas de evolución. Pregunta, ¿el cólico biliar cuánto dura? Menos de 6 horas. Si mi paciente ya tiene 24 horas con dolor, ¿qué podría ser eso? Colecistitis, ¿no? Cólicos biliares a repetición de hace varios meses, el examen físico no ictericia, Murphy positivo. Ya nos está diciendo otro característica que nos refuerza, colecistitis aguda. Rebote positivo, colecistitis aguda. Leucocitosis con desviación izquierda, colecistitis aguda. Colelitiasis múltiple, pared vesicular en 6 milímetros. La pared normal, ¿cuánto debe ser? Menos de 3. Si la pared tiene entre 3 y 5, inflamación crónica. Si la pared tiene más de 5, inflamación aguda. Ya tengo inflamación local, inflamación sistémica y tengo estudio de imágenes positivos. ¿Qué tiene mi paciente? Colecistitis aguda. Por lo tanto, ¿qué cosa debo hacer? Sacarle la vesícula. Mira, acá me ponen el nombre propio con el que aparece guía de Tokio. Colecistectomía laparoscópica temprana. ¿Cuándo? ¿A qué corresponde esa colecistectomía laparoscópica temprana? Menos de 72 horas de evolución. Mujer de 40 años con dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho, pero aquí mi paciente tiene ictericia. Litiasis vesicular y colédoco dilatado, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina aumentada. Es decir, tenemos una alta sospecha de que nuestro paciente tiene coledocolitiasis. Hay sospecha. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, confirmarlo. Y al confirmarlo, tenemos que hacerlo con una colangioresonancia. Dice, durante la apendicectomía de un paciente con VIH, el cirujano sufre una herida punzocortante en la mano
por función accidental con la aguja de sutura. Dice, ¿cuál es la conducta inmediata después de esta exposición directa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que lavar con abundante agua y jabón de yodo povidón. Dice, acude a emergencia mujer de 45 años multigesta con dolor intenso en epigastrio, náuseas, vómitos. Abdomen distendido, doloroso, signo de rebote positivo, amilasa en 2000, lipasa en 500. ¿Cuál es la etiología más probable de esa pancreatitis que tiene el paciente? ¿Y qué es la causa más frecuente en nuestro medio? La causa es litiasis vesicular o litiasis biliar. Varón de 40 años, chofer, con historia de estreñimiento que refiere desde hace 3 días, dolor y masa en el ano. Al examen, masa equimótica de 2 centímetros de diámetro, ahora 6. Recuerden que si es una masa a nivel anal, puede ser un paquete hemorroidal. Y si es una masa equimótica, probablemente ese hemorroides sea trombosado. Y si ha trombosado y tiene menos de 72 horas, ¿cuál es el tratamiento de elección? Incisión y evacuar el trombo o coágulo. 42 años, luego de beber alcohol, presenta dolor intenso en epigastrio irradiado en cinturón. Esta podría ser una pancreatitis, pero de etiología alcohólica. 80-40 de presión, distensión abdominal, ausencia de ruidos aéreos, dificultad para eliminar gases y signo de Cullen positivo. Si yo tengo clínica de pancreatitis, etiología alcohólica de pancreatitis, signos al examen físico que sugieren pancreatitis aguda y signo de Cullen positivo, ¿qué es lo que tiene nuestro paciente? Probablemente pancreatitis aguda. ¿Podría una diverticulitis? La diverticulitis, ¿dónde estaría el dolor? Dolor, rebote, signos de irritación peritoneal en fosa ilíaca izquierda. Si fuera una colecistitis aguda, ¿qué tendría mi paciente? Murphy positivo, que no hay. Si fuera una perforación de víscera hueca con este tiempo de evolución, ¿cómo estaría todo el abdomen? Peritoneal. Recuerden que una perforación de víscera hueca pone el abdomen peritoneal en pocas horas. Si fuera una apendicitis aguda, ¿qué deberíamos tener? 1, migración del dolor, y deberíamos tener McBurney, Bloomberg, Robson, signos de apendicitis aguda, ¿no? 65 años, 24 horas, presenta dolor tipo cólico en cuadrante superior derecho de irradiación axilar. Náuseas, vómitos, ictericia leve, 38 de temperatura, 120/80, pulso 90 por minuto, abdomen Murphy positivo, no se palpan masas. ¿Qué es lo que tiene mi paciente? Signos de inflamación local, Murphy positivo. Signo de inflamación sistémica, fiebre. Nos faltaría solo estudio de imágenes. ¿Qué es lo que tenemos acá? Probablemente una colecistitis aguda. Ahora, no se dejen engañar por esta ictericia leve. Recuerden que la vesícula biliar en un paciente que tiene colecistitis aguda aumenta de tamaño. Y al aumentar de tamaño puede comprimir las vías biliares. Y al comprimir las vías biliares puede darte un leve incremento de la bilirrubina. Dice, este paciente tiene una colecistitis crónica reagudizada, tiene una colecistitis aguda calculosa, tiene colelitiasis, tiene coledocolitiasis o tiene piocolecista. Si fuera coledocolitiasis, recuerden, la mayoría de coledocolitiasis son asintomáticas. Si fuera solo coledocolitiasis, a lo mucho tendría pues coledocodilatado, bilirrubinas elevadas, perfil hepático alterado, lo cual no es muy significativo en este paciente. El paciente tiene claros signos inflamatorios y fiebre de colecistitis aguda. Sería colelitiasis. ¿Colelitiasis qué significa? Mi paciente solo tiene cálculos en la vesícula. Y una colelitiasis, a lo mucho tendría un cólico biliar, pero no tendría Murphy positivo y no tendría fiebre. Ahora, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Este paciente probablemente ya ha tenido cálculos de manera repetitiva y esto es lo que actualmente se ha reagudizado. ¿Qué tipo de hemorroides internas se prolapsan, no se reducen y tienen riesgo de estrangularse? 4º grado. ¿Cuál es la estructura anatómica más sensible a la isquemia en las úlceras por presión o úlceras de decúbito? Es decir, el paciente que está postrado y que está echado en una misma posición, ¿qué es lo que puede rápidamente comprometerse por esta presión constante? Obviamente la piel. Y recuerden, las úlceras de presión primero comienzan por una equimosis, un compromiso de la piel y después compromiso profundo que puede llegar hasta el hueso. Dice, paciente con dolor en región anal y sangrado a la defecación. Dolor a la defecación, ¿qué cosa es? Fisura, dice, al examen nódulos dolorosos en la región anal. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?
Y dice, sería pólipo rectal, sería fisura anal, sería condiloma acuminado, sería prolapso o hemorroides. Pero acá debemos tener en cuenta algo. Un paciente que tiene dolor a la defecación, es cierto, es fisura. Pero un paciente con fisura no tendría por qué tener nódulos. Si hay nódulos, quiere decir que esos probablemente son paquetes hemorroidales. Y si es así, eso sería más bien un hemorroides. Un pólipo rectal no lo veríamos en el examen físico. El pólipo rectal estaría adentro, estaría intraluminal, necesitaría una proctoscopía. Si fuera una fisura, sería dolor a la defecación, pero no tendría por qué haber nódulos. Si fuera condiloma acuminado, recuerden que las lesiones del condiloma acuminado son vegetantes y características en el margen anal, y no presentan dolor habitualmente. Y el prolapso rectal sería la salida de las paredes del recto cuando el paciente hace maniobras de Valsalva. Dice, respecto a las hemorroides, es cierto. ¿Todas requieren cirugía? ¿Los 4 grados requieren cirugía? No, solo 3 y 4. ¿Se puede asociar al embarazo? Sí. ¿El manejo de la dieta es útil? Claro. ¿Las hemorroides grado 1 se indica cirugía? Falso, es 3 y 4. Por lo tanto, solamente las alternativas 2 y 3, claro, la alternativa B correspondería a certera a esto. 48 años de edad con dolor de tipo cólico en hipocondrio derecho desde hace 6 horas, vómitos y sensación de fiebre. No cede al utilizar espasmódicos. Al examen físico Murphy positivo y laboratorio de leucocitosis. Esta es clínica de colecistitis aguda. Mujer de 42 años de edad, desde hace 6 meses presenta dolor con las deposiciones y sangrado rectal que cada vez se incrementa más. Por eso el paciente ya no quiere ir al baño. Le da miedo ir al baño porque sabe que le va a doler. ¿Qué cosa es eso? Fisura anal. Mujer de 40 años de edad, dolor abdominal tipo cólico intenso en epigastro, náuseas, vómitos, agregándose luego ictericia y coluria. Es decir, clínica de ictericia obstructiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Que el paciente tenga colecistitis crónica calculosa, no tendría por qué tener ictericia. Cáncer de páncreas nuevamente. Si me ponen solo cáncer de páncreas, no sabemos si es de cabeza, cuerpo, cola. ¿Cuál es el único que produce ictericia? El de cabeza. Para tal caso, pongan cáncer de cabeza de páncreas. Si no es así, no tiene ninguna relación aquí la alternativa. Cólico vesicular. Recuerden que el cólico vesicular no tiene que ir con ictericia. La colecistitis aguda litiásica, de igual forma, signos inflamatorios, pero sin ictericia. Pero si mi paciente tiene ictericia, obstrucción biliar, probablemente coledocolitiasis. Varón de 63 años de edad, al cual se le realiza una biopsia de una adenopatía inguinal izquierda, cuyo informe patológico es carcinoma de células escamosas. ¿Cuál es el origen probable del mismo? Recuerden cuál es el epitelio del ano, estratificado plano no queratinizado, cuál es el tipo de cáncer más frecuente del ano, epidermoide o escamoso, y recordemos algo, el ano, el conducto anal, su drenaje linfático va a las regiones inguinales o crurales. Por eso, el ano es el más frecuente. Cáncer de recto, adenocarcinoma. El próstata drena a los vasos ilíacos. El testículo drena a la aorta. El sigmoides, adenocarcinoma. No tiene nada que ver estos otros órganos. ¿En qué patología se utiliza la regla de Gutzal? Este ya regalo. ¿En qué patología anorrectal utilizamos la regla de Gutzal? En las fístulas, para definir el trayecto fistuloso. Multípara de 45 años de edad que refiere a estreñimiento y sangrado rectal ocasionado durante las deposiciones. ¿Qué es lo que probablemente tenga esta paciente? Multípara, varias gestaciones, estreñimiento. Esto favorece la aparición de las hemorroides y las hemorroides prolapsan y sangran. ¿Cuál es el método más sensible para diagnosticar cálculos en la vesícula? Ultrasonografía o ecografía. Paciente de 45 años que ya le sacaron la vesícula hace un mes, refiere continuar con la sintomatología previa a la operación. Es decir, doctor, ¿me han sacado la vesícula de verdad? Porque me sigue doliendo como antes de la cirugía. ¿Qué quiere decir? Que el problema no estaba en la vesícula. De repente el paciente tenía cálculos en la vesícula, sí le sacaron toda la vesícula con sus cálculos, pero el problema, el dolor del paciente era por un cálculo en el colédoco. Y recuerden, si el paciente se operó y te hace esta clínica hasta los 2 años, se llama coledocolitiasis residual. Si te hace después de los 2 años, se llama coledocolitiasis de novo. 60 años de edad, con 2 meses de enfermedad, ictericia progresiva, baja de peso, más o menos 10 kilos, coluria y acolia. En el examen físico, vesícula en globocer terriero. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Dice cáncer de duodeno. El cáncer de duodeno más obstruye al paciente o sangra. Sí, eso es la clínica más frecuente. Es raro que un cáncer de duodeno produzca ictericia. El tumor de Klatskin. El tumor de Klatskin, ¿dónde va a estar localizado principalmente? El tumor de Klatskin va a estar ubicado a nivel proximal, a nivel iliar. Y recuerden que en el caso de los tumores de Klatskin, generalmente producen ictericia, baja de peso, pero tampoco no son los más frecuentes comparados con los periampulares. El ampuloma produce ictericia ondulante y anemia y baja de peso. Cáncer de colédoco proximal puede producir ictericia de vías biliares, pero eso no es el más frecuente de todos los tumores periampulares. Recuerden que el cáncer de cabeza de páncreas me indica obstrucción biliar distal. Además, tengan en cuenta algo. La vesícula en Croboser terrier, ¿qué me está indicando? Me indica obstrucción biliar distal. Un paciente con Klatskin no me hace vesícula en Croboser terrier. Porque recuerden que el tumor de Klatskin, ¿qué compromete? Hepático derecho, hepático izquierdo, confluencia hepático común. Si ahí está el tumor, simplemente la bilis nunca va a llegar a la vesícula. Y más bien, en un paciente con Klatskin, la vesícula siempre va a estar colapsada. No va a haber contenido. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico curativo en el cáncer localizado en el tercio distal del recto? Que es la misma cirugía que se utiliza en un paciente que tiene cáncer de ano. Resección de recto y ano, toda esa zona. ¿Cómo se llama? Resección abdominoperineal, amputación abdominoperineal se le decía antes, o también llamada cirugía u operación de Miles. Dice, ¿cuál es la manifestación clínica más relevante de la fisura? Ya te regalo ya. Dolor, ¿no? Dolor a la defecación, debería ser más claro. En la etiopatogenia de la colecistitis aguda, litiásica, el proceso del evento se inicia ¿con qué? ¿Quién fue el culpable que dio el primer paso para iniciar las colecistitis agudas? La obstrucción. ¿Y la obstrucción quién la generó? Un cálculo que se impacta en el bacinete, que se impacta en el conducto cístico y es ahí que genera el cuadro obstructivo y todo el problema. 40 años, con fiebre, escalofríos, ictericia progresiva, dolor en hipocondrio derecho, que fue colecistectomizada hace 6 meses. Es decir, mi paciente tiene ictericia obstructiva con signos de infección, tiene colangitis, ya no tiene vesícula. Hace 6 meses le sacaron la vesícula. ¿Qué debo pensar? Si en los 2 primeros años mi paciente me hace clínica de ictericia obstructiva, ¿qué es lo que puede haber pasado? Hay un cálculo que se quedó en ese colédoco, que eso se llama colédocolitiasis residual. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta? Colédoco residual. Y esto está generando ictericia obstructiva y esa es la etiología, esa es la causa de colangitis. Y solo para terminar, si en vez de preguntarle cuál es su primera presunción diagnóstica, te dicen cuál es el tratamiento de elección en ese paciente, CEPRE, ¿no? Sí, CEPRE más esfinterotomía.